Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más sobre programación en Python. En este vídeo, que va a ser muy cortito, vamos a ver cómo podemos modificar los miembros de un objeto. Digo que va a ser muy cortito porque en Python hacer esto es evidentemente tan potente como sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a continuar con la clase coche, pero a este programa principal, que como veíamos se ejecutaba mostrando los atributos y la versión en cadena de caracteres de los atributos del objeto, vamos a hacer ahora que se modifique. Por ejemplo, en coche vamos a crear el método str. El método str no existe en la clase coche, solo tenemos init y getattr. Así que lo vamos a crear aquí de manera que va a tomar un parámetro self y va a retornar str.format color, número de puertas y la matrícula. De esta manera, lo único que tenemos que hacer es acceder a self.color o getColor. Podemos hacerlo, en el caso del color podemos hacerlo con color tal cual, pero bueno, el resto de atributos sería guión bajo matrícula, guión bajo puertas, y tenemos las posibilidades de los getters. Así que bueno, en este caso, para un ejemplo tan sencillo como este, que solo queremos ver cómo funciona, vamos a acceder directamente a los atributos, cosa que en general no es recomendable. De acuerdo, el número de puertas y la matrícula. Y he puesto aquí un return que no tiene sentido una lambda porque se evalúa a una expresión que es directamente la que se retorna. De acuerdo, entonces si hacemos print str de c antes y print str de c después, deberíamos ver la diferencia. Vamos a ejecutar. De acuerdo, antes no había método str, por lo tanto se devuelve lo que devuelve el método str en la clase object, que es, bueno, una descripción del puntero y la clase a la que pertenece el objeto. Puntero, bueno, en la dirección de memoria. Y en cambio, la segunda vez que se llama str, ya tenemos el método str creado, lo hemos añadido a la clase, y entonces se muestra la información tal cual la hemos formateado aquí. Podemos cambiar todo lo que queramos. Puede ser que cambiemos algo que ya existe, puede ser que añadamos algo que antes no existía. En el caso de guión bajo str, guión bajo, estamos añadiendo algo que no existía. En el caso, por ejemplo, de, vamos a crear getColor, vamos a retornar, pues por ejemplo, verde. En el caso de getColor, si tenemos, vamos a ver, si tenemos aquí la impresión de getColor, vamos a colocar esto correctamente así, si no, no sabemos a qué es cada cosa. Bien, lo que estamos haciendo es crear el método getColor en coche y siempre va a devolver verde, independientemente del valor del atributo. Así que efectivamente hasta aquí se devuelve blanco. Esta es la llamada getColor y esta es la llamada aColor, y mientras con getColor va a devolver a partir de ahora verde, con un color va a seguir devolviendo blanco. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues que como ahora tenemos el método getColor, ya no se llama getattr, porque
si recordamos lo que vimos en vídeos anteriores, getAttr era llamado cuando el nombre del miembro no se encontraba dentro de la clase del objeto, o dentro del objeto también. Entonces, lo que está sucediendo es que directamente se devuelve pues verde, pues porque ahora ese método ya existe y es llamado directamente. Sin embargo, cuando accedemos a color, que es una especie de propiedad que no existe en realidad, sí que se está llamando getAttr, estamos entrando en esta rama del if y se devuelve el atributo color. Bien, las posibilidades en realidad, como os estaréis imaginando, son inmensas. No solo tenemos la posibilidad de cambiar el método en la clase coche, sino que además podemos cambiarlo en el objeto coche. Así que podemos hacer lo siguiente. Cuidado, porque en este caso no debemos hacer self, porque self solo es necesario cuando estamos creando, digamos, el método de verdad en la clase coche. Aquí estamos en el objeto de la clase coche y simplemente necesitamos que getColor devuelva verde, con lo cual podemos ejecutarlo y veremos que efectivamente seguimos teniendo el mismo comportamiento que antes, pero no hemos modificado el método en la clase coche, sino el método en la instancia C. De acuerdo, entonces esto podemos hacerlo para cualquier método y también para cualquier atributo. Como hemos visto ya desde el principio, cuando no tenemos propiedades creadas, bueno, en realidad cuando las tenemos también, pero bueno, si tenemos propiedades creadas, el objetivo es buscar que el usuario no se preocupe en buscar los atributos reales, ¿no? En fin, podemos hacer en cualquier caso lo siguiente desde fuera del objeto y de la clase. Podemos hacer, por ejemplo, marrón, y entonces vamos a obtener un comportamiento un poquito distinto, y es que antes teníamos verde blanco, verde cuando llamábamos a getColor y blanco cuando llamábamos a color, y verde cuando llamamos a getColor y marrón cuando accedemos al atributo porque lo hemos modificado desde fuera. Podemos modificar atributos que ya existen, modificar métodos que ya existen, o añadir métodos que ya existen, e incluso añadir atributos que todavía no existen. Entonces, para esto podemos recordar la clase persona y directivo, la clase empleado y directivo, que derivaban de persona. Dependiendo de la figura contractual de empleado o directivo, se calculaba el sueldo de una forma o de otra. Para esto, para poder hacer el cambio de... Vamos a ejecutarlo de otras maneras porque se va a ver mejor. Bien. Entonces, como decía, para poder comprobar que se cambiaba el cálculo del sueldo, lo único que teníamos que hacer era, en una consola de Python, importar persona, mejor dicho, directivo y empleado, y entonces si teníamos, pues vamos a ver aquí a un empleado, tendríamos un calcula sueldo, y con solo cambiar la clase tendríamos otro calcula sueldo. Podemos hacerlo a través de str también, es indiferente. La cuestión es que podemos modificar a qué clase pertenece un objeto determinado. Esto es muy interesante y muy potente, como ya hemos visto en el anterior vídeo. Ahora vamos a hacer que esta posibilidad sea parte del comportamiento de esta clase. Es decir, en el caso, vamos a crear un método
Bien, aquí estamos calculando el sueldo. Sí, lo estamos haciendo de una manera muy pedestre, ¿no? Simplemente para comprobar que funciona. Bien, vamos a crear entonces una nueva propiedad que va a ser el sueldo base. El sueldo base, que simplemente va a retornar el atributo sueldo base. Esto va a ser parte del objeto. Y ya no necesitamos este atributo de clase, porque podemos simplemente en este caso retornar self.sueldo base y en el caso del directivo retornar self.sueldo base por 2. ¿De acuerdo? Entonces podríamos contemplar la posibilidad de modificar el sueldo base. Es decir, sueldo base podría ser cambiado. Y bueno, lo típico que haríamos en este caso sería simplemente sueldo base igual a V. Y ya está, sería suficiente. Pero lo que vamos a hacer ahora es una comprobación. Si V es mayor que 1000, entonces self.class igual a directivo. Y si no, va a ser un empleado. Bien, para que esto funcione necesitamos, desde el principio, quiero decir, necesitamos acceder a la parte de escritura de la propiedad desde el principio, desde el inicializador. Vale, entonces siempre creamos pues simplemente la persona Baltasar con un sueldo base de 500. Vale, vamos a comprobar y deberíamos mostrar efectivamente 500. Y en el caso de que el sueldo base sea, por ejemplo, 1500, se dobla porque está ejecutando efectivamente este método en lugar del método de la clase base. Perdón, de la clase base no, de la clase empleado. Entonces podemos hacer, por ejemplo, para que quede claro, vamos a mostrar la clase de E1, después vamos a cambiar, vamos a mostrar E1, después vamos a cambiar el sueldo base, vamos a cambiarlo por 1500 y vamos a hacer lo mismo, vamos a mostrar la clase de E1 y también el objeto completo, la descripción como cadena de caracteres, como texto del objeto completo. De acuerdo, entonces tenemos un empleado que va a ganar 500 euros. Al hacer el cambio del sueldo base a 1500, tenemos un directivo que va a ganar 3000 euros. Es decir, lo que está sucediendo es que al principio, cuando estamos en el inicializador, se llama a la propiedad sueldo base, con lo cual aquí en el setter se comprueba que en este caso el salario no es mayor que 500, por lo tanto entonces se le asigna a la clase como empleado. Fijaos que en realidad nosotros hemos puesto aquí persona, que es la clase base, y cuando se llama a sueldo base igual a 1500, entonces de nuevo estamos aquí en el setter, pero se asigna directivo a la clase, con lo cual, bueno, pues entonces el método que se utiliza para calcular el sueldo es este. Como veis, las posibilidades de Python son enormes, es muy flexible
podemos tanto obtener información sobre cualquier miembro del objeto como cambiarlo como queramos y, en fin, es que no hay límites a lo que podemos hacer en realidad. En cualquier caso, esto es todo por este vídeo. Adiós.